la Reserva Federal, elecciones en Holanda, datos de inflación al consumidor en Estados Unidos, también más adelante en la semana ventas minoristas, viernes tenemos confianza del consumidor. China tendríamos datos hacia la noche del día de hoy de ventas minoristas y producción industrial, pero por el momento pues, solamente el mercado está fijado en los datos de Japón, el IPP, en línea con lo esperado, y un dato de ventas o de órdenes de maquinaria que registra una contracción en enero superior al 3%, cuando el mercado esperaba crecimiento del 0.5%. Si bien es cierto, esta variable, esta serie es muy volátil. Algunos han mencionado que podría frenar un poco la mejora en el tono que tiene el Banco Central o del discurso que tendría el Banco Central durante esta semana. Además de la Reserva Federal, tenemos reunión del Banco de Inglaterra y del Banco de Japón también. Entonces, hoy no es tan importante la publicación de resultados, pero esta semana es bien relevante desde el punto de vista de dinámica desde los anuncios de tipo de política monetaria. También esta semana en el Reino Unido tendríamos decisiones del Parlamento, sobre todo lo que es la Cámara Baja, para dar vía libre al Brexit sin condicionamientos. Esto podría enfrentar a la Cámara Baja con la Cámara de los Lores, retrasar un poquito el momento en que puede ser invocado el artículo 50, pero recuerden que ya Theresa May había prometido que para cierre del mes de marzo tendríamos ese anuncio. Desde el punto de vista de noticias, hay que destacar lo siguiente. En Europa, esas elecciones del día miércoles pues tienen un tinte altamente volátil, más aún cuando durante el fin de semana el gobierno holandés impidió la llegada del ministro de Relaciones Internacionales turco para liderar, digamos, un meeting que había en Holanda para respaldar una reforma constitucional en Turquía y darle más poder al presidente Erdogan. Esto ha generado tensiones políticas. Los holandeses dijeron que no querían tener ese tipo de reunión justo una semana donde hay elecciones parlamentarias y se definiría el futuro gobierno de este país, y más aún cuando tiene un candidato Wilders, quien básicamente busca frenar la inmigración musulmana, incluso considera la posibilidad también de sacar a Holanda de la Unión Europea, y es el candidato que tendría, o el partido de este candidato fundado en el 2006 sería el que tiene la mayor participación en la intención de voto con un 17%. Sin embargo, es el único candidato o movimiento que tiene esta tendencia. No es suficiente para conformar un gobierno. Los otros partidos que son un poco más proeuropeos tendrían en suma pues más del 60%, y con esto se podría consolidar alguna coalición de gobierno un poco más en línea con la Unión Europea. De todas maneras es interesante ver ese factor de riesgo, hay que hacerle seguimiento y como siempre pues no dar por descontado lo que ha mencionado los sondeos de intención de voto, teniendo en cuenta lo que sucedió durante el 2016 con todos estos sondeos. También interesante tener en cuenta en Francia, los últimos sondeos están mostrando un repunte del candidato independiente no independentista, es el candidato de un movimiento independiente pro-europeo, que ya incluso para la primera vuelta tendría la misma votación que la candidata nacionalista Marine Le Pen, con quien tendría una segunda vuelta donde este candidato independiente, movimiento independiente no independentista, tendría un margen de victoria superior a los 20 puntos, con lo que Francia se mantendría dentro de la Unión Europea. Si fuera la candidata nacionalista la que obtuviera esa victoria en la segunda vuelta, pues se habría obviamente comprometida la estabilidad de esta zona. Por eso este resultado de ese sondeo es bien importante y daría un poquito de relajación a los mercados. Por otro lado, también se dio a conocer durante el fin de semana un reporte en el que el Banco Central Europeo discutió de manera muy rápida la posibilidad de hacer algún ajuste a la política monetaria, no para expandirla, sino para moderarla, y esto pues está en línea con lo que hemos mencionado de una discusión acerca del tapering por parte del Banco Central Europeo, más allá de lo que va a ocurrir durante el mes de abril, de reducir de 80 a 60 billones de euros de compras mensuales. Podría ser como lo que va a ocurrir aparentemente entre junio y septiembre, y este anuncio pues da solidez a ese argumento. Y por otro lado, también pues se dio a conocer en Japón algo que podría sugerir tapering por parte del Banco Central. Por eso es importante conocer
las decisiones durante esta semana de esta entidad. Las compras durante el último año han estado 18% por debajo de lo que habían anunciado, y esto pues algunos podrían estar entendiendo que el Banco Central de Japón también se está preparando para esto. En los Estados Unidos, el secretario de Comercio afirmó que esperaba que en 90 días se reinicie o se dé la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México. Varios analistas están muy enfocados en este, que es uno de esos campos de batalla importantes que estará enfrentando la administración de Donald Trump. También durante el fin de semana se reportaban divisiones al interior de la Casa Blanca entre la línea que quiere cumplir con las promesas de campaña de manera estricta y otra línea de un poco más moderada, conocida como Wall Street, dentro del gabinete de Donald Trump, que buscaría unas medidas un poco menos estrictas, y parece que hay una confrontación importante al interior del gobierno de Donald Trump, más aún cuando la semana pasada, el día miércoles, recibió el reconocimiento de marcas de 38 marcas de su imperio Trump en China, donde algunos consideran que puede haber algún conflicto de interés, no cumplir con sus promesas de campaña y más bien buscar beneficio individual. Con relación pues a los Estados Unidos, recuerden que esta semana en la reunión de la Reserva Federal, además del ajuste de tasa de interés, muy interesante será conocer las declaraciones de la presidenta de la entidad, su postura hacia futuro, su sesgo alcista, si se ha incrementado, si no se ha incrementado, y también los pronósticos, la actualización de pronósticos de crecimiento, inflación, tasa de desempleo y expectativas de ajustes de tasas de interés por parte de los diferentes miembros de la entidad. Entonces no solamente será el incremento de tasas, sino también el resto del mensaje el que tendrá importancia durante esta semana. Los mercados accionarios hasta el momento muy a la expectativa de lo que es la Reserva Federal, sobre todo en algunos casos con bajos volúmenes de negociación, algunas tendencias interesantes. China, una valorización fuerte básicamente por anuncios de la autoridad del gobierno de que el crecimiento se ha estabilizado, no se está desacelerando más, sino será del 6,5%. Eso ha dado algo de tranquilidad, aunque pues desde el punto de vista internacional esos anuncios pues no tienen una alta credibilidad. Y desde el lado de América Latina, descensos amarrados pues a esa mala dinámica de las materias primas. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. Bien, como ustedes pueden observar en esta gráfica, los mercados de referencia más importantes del mundo presentan prácticamente variaciones nulas esta mañana, cuando el porcentaje de operaciones se ha reducido cerca de un 30%, ya que los operadores se encuentran muy a la expectativa de los anuncios que realizará la Reserva Federal durante esta semana. Por esa razón, ya como es tradicional en la semana cuando se realiza la reunión de la Reserva Federal, pues estamos viendo un bajo volumen de operaciones y consecuentemente una baja volatilidad. Simplemente para destacar, esta mañana se dio a conocer un informe de JP Morgan donde mejoró su rating para el sector minero, y estábamos entonces observando que dentro de las acciones del stock 600 este sector estaba ganando cerca de un 2.7%, consecuentemente se estaban viendo avances significativos en algunos sectores y monedas que tienen que ver con materias primas. Para nuestro índice Standard & Poor's, pues simplemente destacar el análisis que hemos venido realizando ya desde hace tiempo. Tenemos aquí entonces una tendencia estructural al alza. Sin embargo, desde el pasado 2 de marzo alertamos con este punto magenta una posible corrección. Esa corrección obviamente se une a este punto importante, los 2.360 puntos. Aquí hay que tener mucha cautela porque cualquier ruptura y consolidación por debajo de este nivel podría entonces llevarnos a mayores pérdidas. También recuerden la fortaleza de esta zona que fue visitada y se consolidó desde el pasado 21 de febrero. En lo que tiene que ver con el desempeño mundial del mercado de monedas, simplemente destacar que en línea con ese mejor desempeño de las monedas emergentes, pues estamos viendo entonces monedas emergentes, sobre todo de Asia, pues avanzando en contra del dólar, y esas mejores noticias en Francia pues también estaban favoreciendo el desempeño de algunas monedas europeas. De manera general, pues el dólar pierde algo de terreno contra las monedas emergentes y se mantiene muy estable entre leves pérdidas y ganancias esta mañana contra las monedas fuertes. En lo que tiene que ver con el mercado mundial del petróleo,
Simplemente destacar que hemos observado esa continuidad de la tendencia bajista que fue alertada desde el pasado 3 de marzo. Observemos cómo el día viernes se dio a conocer entonces el número de plataformas activas en Estados Unidos, que se incrementó desde 609 hasta 617, lo que pone en alerta nuevamente la capacidad de Estados Unidos para aumentar esa producción y obviamente enfrentar las políticas de reducción que ha realizado la OPEP. Les recuerdo que está planeado para el próximo mes de abril y mayo unas reuniones entre Arabia Saudita y Rusia para tratar de llegar a un acuerdo en lo que podría ser la extensión de esas cuotas de producción. De todas maneras, como ustedes pueden ver, pues encontramos un precio del WTI sobre los 48,34 esta mañana. Un posible cambio de tendencia solamente se podría observar si se presentara una consolidación arriba de los $52 el barril. También esta semana pues el mercado estará atento a la entrega de los reportes mensuales de la OPEP y de la Agencia Internacional de Energía. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, durante el día de hoy están tomando respiro adicional, a pesar de que el viernes pasado cifras de empleo en Estados Unidos superaron las expectativas del sondeo inicial, pero precisamente estuvieron en línea con las expectativas corregidas. Tesoros a 10 años cerca al 2.60, y ya pues esta semana no se está hablando de la probabilidad de incremento de tasa, que ya pues como ustedes bien saben cerca del 100%, entre el 90 y el 100, sino la probabilidad de incremento de tasa la probabilidad de incremento de tasa en el mes de junio, donde pues ya estaban hablando durante el viernes pasado de que había incrementado a 50%. La mayoría de analistas o casas de inversión en los Estados Unidos citan que los incrementos de tasas de este año serán marzo, junio y septiembre, y la de diciembre la van a dejar abierta para hablar sobre la modificación del tamaño del balance de la Reserva Federal. Ahora entrando al tema del mercado de capitales colombiano específicamente, empezamos con la publicación de las minutas del Banco de la República, donde vemos o nos enfocamos básicamente en la postura de quienes recomendaron mantener la tasa de referencia inalterada. Estos básicamente manifiestan que la dinámica de las expectativas de inflación por encima de los objetivos de largo plazo del Banco de la República hacían aconsejable mantener la tasa de referencia inalterada. Recuerden que en esa ocasión hubo una votación de 4 a favor de reducción y 2 a favor de mantenerla inalterada. En las últimas semanas lo que hemos observado es que esas expectativas de inflación calculadas de manera implícita en los títulos del mercado colombiano se ha moderado de manera importante de niveles superiores al 3,5% a niveles cercanos al 3.3% para vencimientos superiores al año 2019, y para el 2019, que en ese momento estaba por encima de 4, está a niveles del 3.70. Creemos entonces que esa presión o esa temores acerca de la dinámica de las expectativas inflacionarias podría moderarse un poquito y dar espacio para que en el mes de marzo se presente una nueva reducción de 25 puntos básicos. Por otro lado, el viernes pasado a mediodía, Fitch Ratings tomó unas decisiones de carácter positivo para la calificación colombiana. Si bien es cierto, ratificó la calificación en BBB, lo positivo fue que mejoró la perspectiva, que la tenía negativa, la puso en estable, fundamentado pues en las correcciones que hemos tenido durante los últimos trimestres de nuestro déficit externo. Se ha moderado el déficit de cuenta corriente luego de alcanzar niveles casi del 7%, cerró el año 2016 en niveles apenas superiores al 4%, y para este año 2017 estaría llegando a niveles del 3,5%, 3.3%. También Fitch Ratings destacó que espera el cumplimiento de los objetivos inflacionarios por parte del Banco Central, pero donde ha generado un poquito más de controversia con los analistas internos tiene que ver en su confianza acerca de la reforma tributaria. Internamente apenas se conoció la aprobación de la reforma tributaria al cierre del año pasado. Varios importantes conocedores del tema fiscal colombiano consideraban que sería necesaria una nueva reforma al cabo de 2 o 3 años. Fitch Ratings no menciona nada de esto, simplemente dice que con la reforma tributaria el gobierno colombiano va a cumplir el objetivo del año 2017 con un déficit cercano al 3.3% del PIB, y por eso dice que como las cosas están relativamente estables, mejoraba el outlook desde el negativo hacia el estable, y esto pues ha generado
política favorable en el mercado interno. Por otro lado, interesante, el recaudo tributario en Colombia todavía no tiene el efecto del incremento del IVA del 16 al 19 porque este recaudo se hace bimestral, con corte bimestral, es decir, hasta ahora pasaron enero y febrero y se va a recibir en el mes de marzo. Sin incluir eso, el recaudo va creciendo cerca de un 6%, todavía por debajo de la meta del gobierno incrementar el recaudo neto en un 11%. Entonces, aquí hay que hacer un seguimiento. El año pasado no fue problema, teniendo en cuenta las bajas tasas de interés en todo el mundo y la afluencia de inversionistas internacionales que no permitieron que las tasas de los TES subieran de la mano del incumplimiento de la meta de inflación y de los ajustes de la política monetaria. Este año es un poco diferente. El gobierno con ese objetivo, pues durante el fin de semana dio el anuncio de que había aprobado que los fondos de pensiones de países de la Alianza Pacífico no tuvieran impuestos cuando fueran a invertir en el mercado de capitales colombiano. Esto en teoría busca incrementar esa inversión. Desde el lado corporativo, interesante, pilotos de Avianca están entrando en una operación tortuga para forzar la negociación nuevamente de sus condiciones laborales con la compañía. Eso es todo por ahora, los dejamos con Ricardo. Buenos días para todos. Anuncios fundamentales para la jornada de hoy en el mercado de rentabilidad local. Simplemente dos pequeños anuncios aquí en Ecopetrol. El primero de ellos es que Ecopetrol ha dado un alcance a su proyecto de distribución de utilidades que, hay que decirlo, no modifica el dividendo propuesto de 23 pesos colombianos por acción. Ese alcance que da Ecopetrol básicamente es porque faltó mayor detalle en lo que es lo que son las reservas de la compañía y pues por este motivo se da ese nuevo documento que, vuelvo y repito, no modifica ese dividendo de 23 pesos por acción. El segundo anuncio sobre la acción es básicamente que Ecopetrol ha dado sus primeros pasos para lo que sería un trabajo conjunto con Pemex. Las dos compañías han firmado un acuerdo de entendimiento para estudiar negocios conjuntos en exploración y producción de hidrocarburos. Esto apenas, pues como lo mencionamos ahí, son unos primeros pasos para un trabajo conjunto entre las dos compañías. La siguiente noticia sigue anuncio sobre Avianca, donde ya pues ampliamente medios de comunicación colombianos mencionaban que los pilotos que hacen parte del sindicato de Avianca pues habían anunciado un plan Tortuga. Avianca cuenta con alrededor de 1.300 pilotos, 800 pilotos pertenecen a este sindicato y pues ellos habían anunciado entonces ese plan Tortuga pues digamos como una herramienta para presionar sobre la negociación que está teniendo en ese momento ese sindicato con lo que es Avianca como tal. La compañía pues ha mencionado que entonces que implementará medidas para minimizar lo que es el impacto de este plan Tortuga en el servicio que se va a prestar a las personas como tal. En variaciones semanales del mercado vemos acá que el índice Colcap, después de 5 semanas de caer, presenta su primera variación positiva del 0,5%. Ese comportamiento pues ya se presenta pues digamos que un inicio de ese movimiento lateral. Sin embargo, pues las tendencias a la baja pueden continuar. La semana pasada observábamos que el precio del Brent, el precio del crudo, WTI caía un alrededor del 9% y esa dinámica pues negativa del petróleo puede volver a afectar lo que es el índice Colcap si sigue continuando. En cuanto a las variaciones individuales, simplemente mencionarles acá entonces que las acciones que más caen son la acción de Corfi colombiana con un menos 4,67%, teniendo en cuenta las reiteraciones de las noticias que ya antes habían sido mencionadas. La acción del Banco de Vivienda con un menos 2,19%, eso teniendo en cuenta acá que el precio de la acción se encontraba sobre unos niveles, pues digamos que son difíciles de soportar con un fundamental fuertemente positivo. A esto vuelvo y repito, pues nosotros hemos llamado una toma de utilidades sobre el nivel de los 31.000 pesos, la acción estuvo más de una semana sobre ese nivel y pues esperaríamos que la mayoría de nuestros clientes se han tomado sus utilidades en ese nivel antes mencionado. Y la siguiente acción más con la mayor caída es el Canacol con un menos 2,18%. En el lado positivo tenemos Nutresa con un 4,24%, Avianca Holdings con un 3,39% y Grupo Sura con un 2,93%. Importante mencionar que el día viernes, después de que Fitch anunciara lo que es su cambio de perspectiva de negativa estable sobre la calificación de deuda colombiana, observamos un importante incremento en lo que es el índice en general. Básicamente este incremento del 0,46% se produjo durante el día viernes después del anuncio de Fitch.
Bien, en las acciones de Colombia, pues simplemente destacar el día viernes el índice Colcap presentó, o dentro de las acciones de Colombia se negociaron cerca de 89.000 millones de pesos. Importante la valorización o el volumen mejor de negociación que presentó la acción de Éxito, la cual presentó cerca de 14.000 millones de pesos durante el día viernes. Nuestro análisis técnico frente a este índice Colcap continúa mostrando un deterioro. Les recuerdo esa figura de triángulo que estamos analizando desde hace ya varias jornadas. La ruptura y consolidación por debajo de esta zona de 1.320 importante porque aceleraría las caídas, y en la parte alta únicamente podríamos observar un cambio de tendencia si el índice Colcap superara la zona y se consolidara arriba de los 1.360, 1.380 puntos. Para el día de hoy, pues vamos a analizar el comportamiento de la acción de Celsia. Como podemos observar, continúa con una tendencia al alza que fue alertada desde el pasado mes de diciembre. Para las jornadas que continúan, pues podemos observar cómo esta acción se mantiene o se acerca a la zona objetivo de los 4.500 pesos, zonas ideales para tomar posiciones largas sobre los 4.350, zona de riesgo para estar alerta del posible cambio de tendencia a la zona de los 4.200 pesos. La siguiente acción que vamos a analizar el día de hoy es Corfi Colombiana. Les recuerdo que la tendencia a la baja de esta acción fue alertada desde el pasado mes de noviembre. Simplemente destacar que hemos observado una primera zona de congestión importante para monitorear, es la zona de los 28.000 a 29.000 pesos. Por ahora la acción debería continuar presentando una alta volatilidad. No observamos por ahora ninguna zona de soporte relevante. Sin embargo, pues muy atentos a esta zona, como mencioné anteriormente, de 28.000 a 29.500 pesos, donde de observar algún tipo de consolidación podríamos empezar a pensar en una pausa en esta caída tan fuerte que ha presentado la acción. En lo que tiene que ver con el peso colombiano, pues siguiendo la línea del comportamiento y desempeño del resto de monedas emergentes y teniendo en cuenta la falta de noticias en Estados Unidos, pues podemos observar cómo la tendencia al alza que fue alertada desde el pasado 27 de febrero continúa consolidándose. El día viernes observamos varios ataques a esa zona de riesgo ubicada sobre los 2.980 pesos sin éxito. Para la jornada de hoy esperamos una baja volatilidad y un bajo volumen de operaciones. Sin embargo, pues estar muy atentos a estas zonas interesantes sobre los 2.980, zona ideal para probar algo de posiciones largas, con cautela obviamente porque estamos en una zona de alerta de posible cambio de tendencia, y la consolidación por debajo de los 2.978 pesos. Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES vemos como el día anterior, frente al dato importante de crecimiento de empleo de Estados Unidos, los TES intentan otra vez ir a buscar la parte alta del rango del 7%, no lo logran, duró muy poco la venta en el mercado y lo que vemos posteriormente es una fuerte valorización hasta niveles del 6.87. Como pueden ver hoy, ese 6.87 es el primer nivel Ichimoku que vemos ahí en la gráfica. Importante resaltar que en la zona del 6.95 al 7 siguen los inversionistas extranjeros e institucionales locales comprando la parte larga de la curva, papeles del 2022, 30, 28, 26 y 24, por lo cual seguimos recomendando cerrar los cortos en esa zona del 6.97, 6.94. Muy probablemente después, si no sale ninguna sorpresa negativa en la reunión de la Reserva Federal el miércoles, muy probablemente vamos a ir a buscar el 6.74, que sería la zona ideal de corto después de haber visitado la parte alta de la nube de Ichimoku. Por el momento no recomendamos ventas, no recomendamos
nosotros recomendamos cerrar con la utilidad que ya pueden haber tenido de haber armado los cortos en la zona baja de la nube, y cautela frente a la reunión del miércoles de la FED. Y también importante tener en cuenta que el miércoles vamos a tener una subasta de ETs VRs por 350.000 millones con vencimientos solamente en el año 2020.